Continuamos. El siguiente expositor es Ramón Galvi Centurión, que nos va a presentar su charla Proyecto Morfogenéricos. Ramón es especialista en lógica y técnica de la forma de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con estudios de maestría en lógica y técnica de la forma de la misma casa de estudio. Es arquitecto egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander, en Colombia, capacitado para formular cualquier tipo de cuestionamiento arquitectónico, tanto en el campo teórico como del proyectual. Ha conformado diversos grupos de trabajos en torno al ambiente académico, investigativo y arquitectónico, aportando conocimiento desde el área de la morfología aplicada a los procesos de diseños. Director del grupo de investigación Grama y socio fundador de ALEF, que es la Asociación Latinoamericana de Estudio de la Forma. Te damos la bienvenida, Ramón, y un gusto. Bueno, vale. Bueno, Gracias. y yo perdón que te interrumpa, Ramón, y quiero decir que en ese currículum lo que no está es que Ramón también fue parte de la cátedra durante los años que vivió en Buenos Aires, y que bueno, por eso hoy lo tenemos invitado. Él está viviendo en Colombia en este momento, y bueno, nada. Vale. Bienvenido, Ramón, y espero que te sientas como en tu casa. Ahora sí. Gracias, Fernando, por la presentación. Gracias, Alejandro, por la invitación. Y por ahí también vi conectada a María, entonces un saludo especial también para María. Nada, buenas tardes. Muy contento de poder participar, y la verdad, la charla recién de Alejandro me recordó las teóricas de la maestría, y estaba feliz de poder volver a escucharlo. Bueno, voy a iniciar de una vez. Voy a compartir pantalla completo. Bueno, la charla se denomina Proyectos Morfogenerativos, y pues me gustó mucho la ponencia de Gonzalo, porque dio ahí una breve introducción a varios temas de los que vamos a tocar también. Y a ver, un segundo, muevo esto que no me deja ver ya, perfecto. Y pues, digamos, básicamente el diseño paramétrico es una herramienta de innovación, que es una nueva forma de abordar la manera en que se construye el mundo a nuestro alrededor. Y esta herramienta ha venido tomando mucha fuerza en campos como la ingeniería, el arte, la arquitectura, el diseño. Y bueno, yo creo que esa introducción la vimos bastante bien en la ponencia de Gonzalo. Voy a pasar a esta diapositiva, que sí me parece importante. Él lo mostraba de otra manera, pero sin embargo hablamos más o menos de lo mismo. De aquí me interesa mostrar que siempre lo importante es la idea, y el rol también del diseñador, arquitecto, llamémoslo como quieran. Entonces, la idea, digamos, siempre se genera una abstracción de esa idea y generamos la regla o el algoritmo, pero siempre es el diseñador el que modifica esas reglas. Alejandro hace un rato hablaba de leyes en su charla, y me parece que también, digamos, el diseño paramétrico tiene que ver mucho con eso, con leyes. Al final generamos códigos, algoritmos que pueden ser interpretados como leyes, y eso nos permite la formalización de parámetros de inicio. Es como la información que contiene el proyecto, pero es el diseñador también el que modifica ese código fuente o esos parámetros. Uno es quien toma las decisiones de esos datos que van a incidir en el diseño. Y ese código fuente permite la interpretación por el computador, lo que nos genera una salida, que eso también lo explicaba muy bien Gonzalo. Pero es de nuevo el diseñador el que juzga esa salida, hasta qué punto considero yo que ya el diseño tiene las características que requiere. Y digamos, si bien hay muchas posibilidades, hay un momento de la toma de decisión por parte del diseñador, que es el que dice hasta dónde vamos. Bueno, sin duda el diseño y la arquitectura son oficios en constante evolución, y por lo tanto la forma de proyectar, de representar, de construir también ha evolucionado. Ahí vemos una primera imagen que es el Partenón,
y de esa manera proyectaban los clásicos porque eran las herramientas que tenían a mano. Estaban atravesados por la perspectiva y pues también los materiales de la época, y por eso sus proyectos tenían esas formas. Después vemos la casa Farnsworth, que es de la arquitectura moderna, también post-revolución industrial, digamos, atravesados por nuevos materiales, nuevas técnicas, proyectan esas formas. Y por último vemos el Metropol Parasol, un proyecto en Sevilla que está construido, que pertenece, digamos, a la arquitectura contemporánea y a las lógicas de la arquitectura contemporánea. También me gustó algo que decía Alejandro en su charla de habitar determinadas temporalidades, ser consecuente con la época en que se habita. Yo creo que también la arquitectura debería pasar este tipo de situaciones. Y respondiendo también un poco de eso, a cada época su aparato específico. Ahí vemos 3 automóviles, cada uno responde a una época y responde a una época también a través de la técnica que había disponible en esa época, la tecnología de la época, y por eso, digamos, vemos que son oficios en constante evolución. Bueno, digamos que al principio la tecnología irrumpió con la llegada de los computadores, pero estos se utilizaban básicamente como pantallas de representación digitalizada. Es decir, lo utilizábamos para dibujar de manera digital. Ahora, todos estos programas permiten diseñar, o sea, ya no es solo para representación del proyecto, sino que se toman decisiones de proyecto a través de la manipulación de estos software, de estos programas. Yo tengo dividido la presentación en 2 partes, una que tiene que ver con lo académico y otra con lo profesional. En lo académico vamos a ver algunos ejercicios de estudiantes de acá de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, Colombia, y después unos ejercicios profesionales que tienen que ver, digamos, con lo mismo. Estando yo en Buenos Aires, tuve la oportunidad de escuchar de manera presencial una charla de Alejandro Aravena, que hubo algo que me pareció muy interesante y desde ese entonces, digamos, lo involucro a mis clases, y él mostraba esta imagen de una silla y decía que cuando él pensaba que una silla no podía ser menos que esto, vio esto. El que está en la imagen es un indígena yoreo que utiliza esta banda para sentarse y descansar, porque digamos cuando él empieza a sentir las piernas cansadas, las piernas se extienden y por lo tanto estiran esa banda, lo que permite fletar la espalda y volver a quedar en una posición cómoda. Entonces, digamos, deja de ser solo el verbo sentarse y se convierte en el sustantivo silla, entre comillas, de alguna manera. Y según Alejandro Aravena, pues hay 3 cosas que se deben decir acerca de esa silla. La primera es que ese hombre no puede permitirse otra cosa más que ese modesto pedazo de silla, porque pues es nómada. Entonces, digamos, es de suma importancia saber proyectar en contextos de escasez. La segunda, que ese hombre, por su condición nómada, por digamos, cualquier otro tipo de silla, inclusive si tuviera las posibilidades de tenerlas, no tendría sentido, porque el solo hecho de cargarla para desplazarse, pues le resta sentido. Por lo tanto, el diseño tiene que ser preciso. Y, digamos, también podemos decir que el diseño debe ser irreductible. Ese modesto pedazo de tela es el último límite antes de que el sustantivo silla se convierta solo en el verbo sentarse. Digamos, entonces eso lo hace irreductible. Bueno, entonces parte del ejercicio académico se concentra en esa premisa, donde lo importante es el verbo y no el sustantivo. Si bien los estudiantes desarrollan mobiliario urbano, ¿sí? Denominémoslo banca, pues la idea es que es una banca que sirve para sentarse, para descansar, para acostarse, para esperar, para jugar, para relacionarse. Es decir, nos interesan las actividades que se pueden
realizar a través de ese objeto. Bueno, este GIF me gusta bastante porque muestra el uso de una banca convencional en diferentes horarios y todas las actividades que se pueden desarrollar con el mobiliario urbano. Sirve para todo la banca, pasa de todo en la banca. Bueno, ahí vuelve. Entonces, la premisa con los estudiantes pues era a través de esa idea de las actividades que se pueden desarrollar en el mobiliario urbano, en este caso una banca, pues íbamos a realizar bancas, pero pues bancas contemporáneas. Aquí estamos viendo que probablemente sea el objeto urbano del parque menos reinterpretado, aunque recientemente sí hay algunas intervenciones interesantes, pero la banca convencional lleva muchos años en nuestros parques, sobre todo en los parques latinoamericanos. Entonces, parte de la idea era que los estudiantes en el campus empezaran a ver las diferentes posiciones que tomaban los mismos estudiantes, sus compañeros o estudiantes de otras facultades, de otros programas, para descansar. Y a partir de estas posiciones de descanso se reinterpretara la manera para proyectar estos nuevos mobiliarios. Entonces surgían siluetas de este tipo que eran producto de fotografías tomadas en el campus a diferentes personas, haciendo uso no necesariamente de objetos pensados para sentarse, sino que, digamos, la gente en posición de reposo en cualquier parte, incluso en el suelo. Pero pues obviamente todo esto también está atravesado por la antropometría y, digamos, nos interesaba que tuvieran en cuenta las medidas del cuerpo para que pues además el diseño fuera útil. Y por supuesto también la ergonomía, que tiene que ver con posiciones cómodas al momento de hacer uso de este mobiliario. Bueno, aquí esto es una imagen bajada de internet que es mostrada a los estudiantes, donde se empiezan a ver cómo a partir de esas siluetas de posiciones se pueden empezar a pensar en curvas de diseño que van a determinar el resultado final. Bueno, la intención de estos ejercicios es, digamos, todo esto también es porque se aprovecha esta materia, que es una electiva, se aprovecha para incorporar todas las herramientas de diseño digital en los procesos de diseño de los estudiantes. Entonces, es dotar a los estudiantes de esa capacidad de generar, manipular, organizar y editar curvas y superficies, así como realizar operaciones necesarias para su aplicación en el diseño de proyectos con formas complejas, superficies de doble curvatura, etc. ¿Cómo lo hacemos? Siempre a través de la geometría. Podemos decir que pocas disciplinas han establecido nexos tan recurrentes y fecundos con la geometría como lo hace la arquitectura, el diseño y las artes plásticas. Pero justamente esa habitualidad es la que muchas veces opaca esa conciencia que debemos tener de lo profundo y lo esencial de esa relación de la geometría con el diseño, ¿no? Pero yo le digo a los estudiantes que no es esa geometría que de pronto no les gustaba de la secundaria, sino que es una geometría ligada al diseño. Entonces aquí vemos un tipo de Epstein, que son las curvas de Bézier, ¿sí? Que es un sistema que se desarrolló hacia los años 60, básicamente pensado para el diseño aeronáutico y automotriz, pero que digamos de alguna manera se comenzó a utilizar con éxito en todos los programas CAD y permite generar todas esas líneas con curvaturas complejas. Y digamos que antes de las Epsilons, la construcción de esas curvas estaba directamente relacionada con los límites de la geometría euclidiana
y se hacía a partir de la aproximación de las tangentes de los arcos circulares. Entonces, digamos, se construían circunferencias que empezaban a determinar las curvaturas y por aproximación de tangentes se lograba esas geometrías. Bueno, aquí también podemos ver dibujos a partir de esa misma lógica, donde con la geometría se lograba tener control, que fue otra palabra que también Alejandro mencionó bastante en su ponencia. En este caso, control del diseño y control sobre la geometría. Bueno, esta es la interfase de Rhino, que supongo que ya la gran mayoría lo conoce, y para los que no lo conocen, pues Rhino es un programa de modelado en 3D que divide la pantalla en 4 partes y yo voy manipulando. Se puede también visualizar una sola ventana, pero digamos, el programa por defecto la divide en 4 partes: la vista superior, vista frontal, vista lateral derecha y en perspectiva, y cualquier cosa que yo haga en alguna de las vistas la voy viendo en tiempo real en todas. No me detendré más en eso, pero sí decir que todos los comandos son geométricos. Entonces, al final, cuando vamos a dibujar, así lo hagamos de manera digital, todas las herramientas son comandos geométricos. Siempre la geometría. Bueno, aquí vemos un GIF donde mostramos el desarrollo de una curva, porque pues son las curvas las que de alguna manera van a controlar el proceso de diseño de este mobiliario. Y para mí Rhino es probablemente uno de los programas que trabaja curvas y superficies complejas de una manera muy intuitiva y muy fácil. Entonces ahí, digamos, dibujándolo teniendo en cuenta los puntos de control de la grilla, puntos de control no, perdón, digamos la grilla, y después se activan los puntos de control, yo puedo modificar esa curvatura, y ya nos vamos a dar cuenta que incluso si genero una superficie a partir de esa curva, yo puedo modificar la curva y la curva me modifica la superficie. O puedo eliminar algunos puntos de control y cambia la curvatura. Bueno, aquí digamos tenemos 3 curvas dibujadas ahí previamente que las vamos a unir por los vértices, y con un comando que se llama LOF se genera una superficie, pero lo interesante es que es una superficie compleja de doble curvatura, y pues digamos con herramientas muy fáciles se puede lograr todo este tipo de geometrías. No me detengo mucho en eso, estoy tratando de avanzar como sobre la lógica del ejercicio para que después se entiendan los resultados. Lo que decía hace un rato, ahí voy a modificar las curvas y esto me modifica la superficie. Cabe aclarar que obviamente esto es porque tenía activado el Record History, que es una herramienta ahí de Rhino que permite que, digamos, esa modificación se genere en la superficie, modificando las curvas de diseño. Bueno, entonces tenemos una definición, un algoritmo hecho en Grasshopper que se les explica al grupo de estudiantes. Obviamente primero se explica la lógica del programa, pero que es muy intuitivo porque lo que yo necesito es un riel. No sé si se alcanza a ver una línea verde, bueno, en esta quizás se ve mejor, en la del centro, que sería la generatriz, perdón, la directriz, y unas curvas de diseño, ¿sí?, que se van a posicionar a lo largo del riel y son la generatriz de esta superficie de esta forma. Entonces ellos al final lo que necesitan es diseñar las curvas de diseño que pueden estar determinadas por esa primera investigación que hacen de posiciones de estudiantes en el campus universitario, digamos, tomando posiciones de descanso, etcétera, y a partir de eso pueden generar sus curvas de diseño, y después el riel, que es al cual se van a anclar las curvas de diseño para generar primero una superficie y después, digamos, una subdivisión de planos que van a permitir concretar ese mobiliario. Este es el código o el algoritmo de Grasshopper. Yo creo que Gonzalo explicó bastante bien la lógica. Digamos, hay unos datos de entrada y otros de salida. En este caso, esta es nuestra curva
directriz, es decir, el riel. Tenemos 3 sliders. Bueno, para este ejemplo anterior utilizábamos 5 formas, por lo tanto aquí debería haber 5 sliders porque cada uno de ellos es una posición a lo largo del riel, donde la primera está en el punto 00 y la última está en el punto 1 y las otras empiezan a tomar posición entre esos valores. Aquí anclamos, digamos, como información obtendríamos las curvas de diseño y aquí los puntos en los cuales quiero que se ancle. No sé si alcanzan a ver en esta diapositiva que hay unos punticos ahí como en el punto medio de cada una de las formas. Bueno, ese es el punto de anclaje al cual se van a unir las curvas generatrices con la directriz. Y estos 2 sliders, uno controla el número de planos y el otro controla el espesor del material. Entonces, algo que también mencionaron en las ponencias anteriores era esa posibilidad de obtener múltiples variables, simplemente moviendo o deslizando unos botones y voy viendo en tiempo real otras posibilidades, otros resultados. Si yo también cambio la posición de alguno de las curvas a lo largo del riel, cambia absolutamente el resultado. Por eso también nosotros en el ejercicio hablamos de familias de bancas, porque al final tienen el mismo ADN, pero los resultados son distintos. Entonces podríamos decir que son bancas primas, bancas hermanas. Bueno, aquí en este GIF se ve un poco mejor. Y ahí estamos viendo la constitución sistemática de planos, donde se le da espesor al material. Estamos viendo en este caso con el GIF, perdón, con la curva, digamos, con el riel curvo, ¿sí? Y después ahora vamos a ver otra con el riel recto. Entonces podríamos decir que esas 2 bancas son primas porque cambia su resultado final, pero el ADN es el mismo. Y en esta imagen también pueden ver la posición de la curva a lo largo del riel y pues cómo eso empieza a determinar los resultados. Aquí lo vemos, digamos, las 2 opciones, tanto la banca recta como curva. Y lo importante de esto es, digamos, que también tenemos la posibilidad de obtener las piezas para su fabricación. Bueno, estos ya son resultados de algunos estudiantes. Muchos son muy propositivos y exploratorios, o sea, probablemente en algunos de los casos ustedes dirán, bueno, pero eso es ergonómico. A veces le dábamos prioridad a otras búsquedas y pues, como decía al principio, la intención es dotar a los estudiantes como de esta lógica, de este sistema de pensamiento digital y entrarlos en ese mundo para que, digamos, a través de su manipulación, pues puedan reinterpretar esto en otros ejercicios. Aprendemos la lógica desarrollando un mobiliario, pero esto perfectamente también podría aplicarse para el desarrollo de un edificio, de la envolvente de un proyecto, de 1000 cosas. Bueno, quiero ir nombrando a los estudiantes autores de los trabajos. Este pertenece a David Cáceres, este pertenece a Jessica Salazar. Esto lo voy a pasar muy rápido, simplemente es como para que vean algunos de los resultados desarrollados en la lectiva. Esto pertenece a Julián Yáñez. Este ejercicio es de Kevin Carrero. Este es de Luis Alejandro Villán. Aquí tenemos uno de Milángela Jaimes. Digamos, fíjense cómo en todos la preocupación no es solo por el riel, sino también por las curvas de diseño que determinan la geometría final. Este es de Álvaro Ceballos. Alejandro me dio una idea en un evento en el que compartimos, estuvimos juntos y yo presenté algo similar y también resultados parte de este trabajo. Me hablaba de livings urbanos y pues es algo que empezamos a desarrollar ahora y que está bien interesante. Bueno, esto es de Yurley Garay.
Esto es de Sara Pavón. Este es un trabajo de Jackson Álvarez. Este es un trabajo de Marisol Villamizar. Entonces, finalmente también ellos contextualizan, muestran parte del proceso de diseño, las curvas, la directriz, la generatriz, las posibilidades, y lo ponen en un contexto. Esto es de Camila Pérez. Bueno, entonces, es de nuestro interés desarrollar una estrategia didáctica que posibilite la incorporación de saberes de diseño paramétrico a través del uso de software con la capacidad para modelar geometrías complejas con mayor precisión y exactitud. Yo creo que esto es también parte fundamental de lo que nos interesa. Obviamente, el desarrollo de todos estos programas lo que posibilita es llegar a esas geometrías complejas con más precisión y con exactitud, lo que nos permite incluso ahorrar tiempo en términos de la documentación y la fabricación de estos objetos. Se centra la mirada en la exploración, la producción y la concreción de formas inéditas, donde nuevas herramientas informáticas son utilizadas para el diseño y la generación de estas formas. El diseño digital ofrece novedosas posibilidades a los proyectistas para modificar los procesos de diseño y así ampliar la capacidad de producción de innovadoras geometrías. Esto también es bien importante. Ahí modificamos el proceso y podemos ver múltiples resultados de una manera mucho más rápida. Los procesos creativos digitales de diseño cobran importancia en la medida en que permiten la generación automática de múltiples opciones en lugar de una sola instancia. Digamos que a través de otros procesos ocurre eso, que a veces vemos un único resultado, mientras que aquí estos programas, estas herramientas nos permiten la posibilidad de múltiples opciones. Bueno, y ahora entramos a la parte 2, que ya son algunos ejercicios digamos, del desarrollo profesional que hacen parte de un trabajo que se ha hecho con el área metropolitana de Cúcuta, que es una entidad gubernamental en la cual estuve vinculado con algunos proyectos y pues desde allí se han podido aplicar algunas de estas ideas que se han desarrollado en la universidad. Esta es Cúcuta, esta es la ciudad desde la cual estoy desarrollando la ponencia. Tenemos, en algún momento fue denominada como la ciudad verde de Colombia por su vegetación, por los árboles, porque tenemos una temperatura muy alta, pero digamos que a la sombra logra disminuir y generamos confort térmico gracias a los árboles que tenemos. Estas es fotografías de unas calles tradicionales y famosas de la ciudad, que incluso se forma un túnel con los árboles que están al costado de cada uno de los lados de la vía. Bueno, el proyecto consistía en una intervención urbana, un proyecto de renovación para el centro de la ciudad de Cúcuta, especialmente para la avenida Sexta de la ciudad de Cúcuta. Este es el parque central de Cúcuta, donde digamos aquí tenemos la alcaldía, lo que nosotros denominamos la alcaldía, la catedral, y la intervención era para esta avenida, la avenida Sexta, que es una avenida con alta complejidad, digamos, de circulación, porque hay muchas ventas informales, vendedores ambulantes, que se toman parte de la vía y que hace que sea bien difícil circular. Entonces, está la idea de peatonalizar un tramo importante de esa avenida y pues si ustedes se dan cuenta, la avenida Quinta logra tener mucho más árboles, pero la avenida Sexta carece de esa vegetación que, digamos, la ciudad goza. Entonces, pues surge la idea de generar un espacio peatonal de sombra, emulando de alguna manera esos árboles de los cuales está desprovista la vía.
y pues nos imaginamos entonces unos árboles artificiales o unos elementos de sombra artificial. Aquí empezamos a ver los primeros procesos que eran exploratorios, o sea, era bajo esa idea de generar sombra porque vamos a hacer una intervención urbana de una calle, volverla peatonal, donde se van a poder seguir de alguna manera estacionando estos vendedores informales, porque Cúcuta es una de las ciudades con las tasas más altas de desempleo del país. Entonces el comercio informal, pues desde que no haya soluciones de parte del Estado, no haya oferta laboral, es una ciudad que carece de industria, pues no vamos a poder controlar todo ese tema de la venta informal porque la gente tiene que subsistir. Se ha intentado muchas estrategias, pero digamos que parte de las últimas ideas consiste en, bueno, ya sabemos que van a estar siempre, organicémoslos y démosles un espacio donde de alguna manera se empiece a formalizar un poco todo este tipo de actividades. Entonces, esto también se desarrollaron, digamos que estos árboles paramétricos se desarrollaron también a través de la misma lógica de curvas de diseño que generaban una superficie y a esa superficie se le aplicaba la estructura. Aquí empezamos a ver parte de eso. Entonces hay unas curvas que van a generar la superficie compleja porque tiene doble curvatura y después a esa superficie, yo digamos que esto como es un proyecto en desarrollo, por eso no estoy mostrando todo como quisiera, pero sí les voy a compartir, digamos, gran parte de los resultados. La idea es que esto es un proyecto de la actual administración y pues si todo sale bien y se consiguen los recursos, pues seguramente lo vamos a desarrollar en la ciudad a futuro. Bueno, digamos aquí vemos tres elementos distintos desde la vista superior donde cambiábamos el apoyo. Aquí el apoyo está más tirado a uno de los vértices superiores. Este es con el apoyo central y este es con el apoyo, digamos, en el intermedio de uno de sus ejes. Y pues se podían obtener esos diferentes resultados. Entonces aquí vemos las líneas bases o los ejes que permitían esa configuración. Esas líneas se convierten después en la estructura, que van a ser, digamos, unas láminas metálicas, unos perfiles metálicos, y esto nos posibilitó incluso hacer un prototipado 3D, que ya lo vamos a ver también. Bueno, ahí algunas imágenes. Esta es, digamos, el modelo digital de un modelo físico que se iba a desarrollar, que se hizo a través de impresión 3D. Aquí vemos la impresión 3D, donde también con el grupo de ingenieros que hacen parte del área metropolitana se solucionaron unos temas estructurales. Vemos parte de ese proceso de la impresión 3D. Y finalmente, digamos, para generar, lo que nos interesaba era generar sombra, ¿sí? Con estos elementos, con estas estructuras. Entonces, digamos, lo que se hacía con el módulo es que se articulaba con otros módulos y se generaban ahí como, digamos, unos livings urbanos bien usado, la idea sugerida por Alejandro. Esto es una fotografía de un modelo físico, una maqueta que desarrollaron para el área metropolitana, donde se exploraba también temas de iluminación. Y esta es como la continuación de ese modelo físico. Y bueno, resulta que esa estructura de cubierta no lo había comentado porque quería llegar a esta imagen. Lo que permitía era que la vegetación creciera en unas mallas que se iban a poder articular ahí en las estructuras y pues digamos con el paso del tiempo esa vegetación también iba a proveer de más sombra, de más confort térmico, etc. Hay algunas imágenes del modelo físico. Entonces por aquí ven algunos modulitos que estos serían los módulos de los vendedores informales o vendedores ambulantes, como le denominamos en la ciudad. Bueno, como parte de los elementos urbanos que permitirán la adecuación, apropiación y confort ambiental, se definen elementos de cubierta como estructuras a partir de los cuales se complementa con vegetación que logre una adecuada sombra y mitigue las temperaturas de la ciudad
y se ofrezca un espacio con condiciones ambientales cómodas. Ya lo había dicho, el tema de la temperatura en Cúcuta, esta es una calle que carecía de estos elementos y en determinadas horas tenía sombra, digamos, propia de los edificios, pero si queríamos convertir la vía peatonal, pues para que la pudiera ser usada y tuviera actividad durante todas las horas del día, era bien importante la generación de sombra. Entonces, digamos, yo hablo específicamente de la cubierta porque era, digamos, parte del equipo de trabajo donde estuve involucrado, pero pues el proyecto es mucho más complejo, donde en términos de lo que tenía que ver con la renovación urbana y la peatonalización, pues se hablaba de una franja de andén, de la franja de comercio de alguna manera formal, una franja vehicular o de servicio, porque pues no se podía dejar del todo peatonal en el sentido de que, digamos, hay ya usuarios de la vía que necesitan o abastecer sus locales comerciales o para el ingreso de una ambulancia en caso de emergencia. Bueno, una franja para unos parklets y de nuevo la franja de andén y digamos ahí tenemos el perfil de la vía. Estos son algunas de las imágenes del estado actual del proceso de diseño del proyecto. Algunos imaginarios de cómo va a quedar ese proyecto de renovación urbana. Esto es un video, voy a ponerlo a correr. Espero estén escuchando el audio y no los perros de la vecina. Subile un poco el volumen. Bueno, igual es música. Okay. Sí, es música. Tranquilo. Ambiente. Como repito, el proyecto es mucho más complejo en términos de la renovación urbana. Yo, por temas de tiempos de la charla, me interesaba comunicar sobre todo lo del tema del diseño generativo de la cubierta. Pero pues digamos que también parte de esa geometría de la cubierta también se replica en el suelo, generando cambios en, digamos, lo que tiene que ver con el asfalto y generando de alguna manera una atmósfera con más color para apropiación de la gente y para que se den todas estas actividades que pensamos desde la fase de diseño y las diferentes relaciones de los usuarios que intervienen en el espacio. Bueno, voy a avanzar ahí un poco. Entonces, repito, esto hace parte de un proyecto de la Alcaldía de Cúcuta y el área metropolitana de Cúcuta. Y bueno, nada, la idea era concluir con ese video. Muchas gracias de nuevo a la Cátedra Vaca, a todos los integrantes por la invitación y especialmente a Alejandro, por supuesto.